La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Dios es bueno, Dios es fiel, en una manera que tal vez usted no lo alcance a comprender. La gracia de Dios nos envuelve y Él, por amor, hace todas las cosas. Estaba pensando mientras estábamos en la administración, estaba pensando en algunas cosas, las dije mientras estaba orando, en la relación entre Dios con su pueblo, comparada a la relación histórica de los reyes con las ciudades, con los pueblos en los que gobernaban. Y si usted alguna vez vio, bueno, si leyó, estudió un poquito, si vio alguna película tipo Robin Hood o algo de carácter medieval, vería esa relación, al mismo tiempo esa distancia que había entre un rey y su pueblo, pero que en un momento determinado el rey abría el castillo en el salón principal y es el momento donde atendía las peticiones del pueblo, de la gente que se acercaba ante él. Pero eso tenía algunos requisitos fundamentales. Y hay muchos casos en la historia, y hubo reyes de todo tipo y algunos más tiranos tal vez que otros, pero por ejemplo, si usted se presentaba delante del rey y lo miraba a los ojos, eso solo le podía traer como consecuencia morir ahorcado o decapitado. Si usted se presentaba delante del rey y no se postraba, eso podía traerlo como consecuencia ir directamente a la cárcel. Y así un montón o montones de otras cosas y otros ejemplos que le podría dar. La Biblia misma nos cuenta una historia en el libro de Esther, si lo conoce, y si no, búsquelo, léelo, es un libro muy cortito, muy profundo en esta enseñanza. Había una situación de peligro para el pueblo de Dios, para los judíos, y le llega a una de las reinas o a la reina principal le llega una petición de que se presente ante el rey a interceder por su pueblo. Y ella dice estas palabras, dice: el rey no me llamó. Si yo entro a su trono y sin que él me haya llamado, puedo morir. Así era la relación de un pueblo con su rey. Pero cuando el rey abría el juego, cuando el rey se presentaba en forma favorable, cuando el rey decía ok, uno se podía presentar. A diferencia de los reyes terrenales, que podían decir sí o no, podían ejecutar un juicio o no, la Biblia nos dice, y por tercera vez se lo decimos, que el trono de Dios está presente y abierto para que nosotros nos acerquemos. Y que la palabra de Dios dice que cuando el Señor está en su trono, escuche, cuando el Señor está en su trono está reinando, está gobernando, está con toda la autoridad. No es lo mismo que esté por ahí que estar sentado en el trono, está en ejercicio de su autoridad plena. Cuando usted sabe que Él está sentado en su trono y está escuchando lo que usted le pide, tenga la certeza, la seguridad, la convicción. No lo digo yo, no lo invento yo, no es un deseo, es lo que dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, yo lo creo. Dice que si sabemos que Él escucha, sabemos que tenemos la respuesta a lo que le hemos pedido. Por eso en los momentos particulares, en los momentos especiales donde el Señor se empieza a mover y donde se le da una indicación, no pierda tiempo. Pase al altar o sentado en su lugar, empiece a hablar con Él, adorando en actitud de reverencia. La adoración nuestra es la reverencia que antiguamente se le daba a los reyes. Nosotros lo representamos con la adoración, reconociendo lo que Él es. Cuando adoramos a Dios, estamos poniéndolo en su lugar. Estamos reconociendo quién es Él, que no es uno más. Él es Dios. Por encima de cualquier otro. Él es el Rey, ante quien nos debemos postrar y reconocer. Entre en ese momento, acérquese al altar, levante sus manos, empiece a adorar, hable con Él, empiece a pedir. Y yo le garantizo, por lo que Dios dice en su palabra, que si usted entra a su presencia y en ese momento habla con Él, tiene la respuesta de lo que le esté pidiendo. Y ahora escuche esto, de lo que sea. De lo que sea. De lo que sea. Porque para Dios no hay imposibles. Lo que sea, pequeño o grande. Le parezca a usted difícil o no difícil, le parezca tal vez imposible, no importa, lo que sea, preséntelo delante de Dios. No cometa el error de por pensar que algo es demasiado grande, no pedírselo, por decir cómo lo va a hacer. ¿A usted qué le importa cómo Dios lo va a hacer? Eso es un tema de Dios, Dios dice que lo hace. No me importa cómo. No le voy a preguntar que me haga un plano o que me analice, o no le voy a preguntar cuando hace una sanidad que me dé una demostración o un análisis químico, biológico, cómo hace. ¿Qué me importa? Lo que sé es que Dios lo hace. Pídale a Él,
hable con Dios y su vida está transformada. Acompáñame en la palabra, por favor, Santiago capítulo 2, versículo 20. Estamos en verano, mirá cómo está. Unos minutos, según el Espíritu nos permita, para poder compartir una palabra y luego vamos a ir a Génesis capítulo 32. Empezando por algo que comentamos el día miércoles, hablando de este principio que le voy a leer ahora, Santiago capítulo 2, versículo 20, si lo encontró, si está puesto ahí, no sé. No veo de acá, ahí veo. Ahí, ahora sí. Que dice así: ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Sobre este punto es que nos detuvimos el día miércoles. Sobre esto, empezando de aquí, le quiero hablar. Amén. Le quiero hablar sobre las obras de la fe. Las obras fundamentales de la fe que usted tiene que tener para poder presentarse delante de Dios, que tiene que tener para poder alcanzar la bendición que Dios quiere darle, que Dios decretó. Escúcheme lo que les voy a decir. Dios tiene un propósito de bendición. Dios tiene un plan de bendición. Dios preparó un camino para que usted se acerque. Dios preparó la manera de que lo reciba. Dios preparó la tierra para que sea sembrado. Dios preparó todas las cosas para que usted sea bendecido. Es necesario que usted se acerque a Él, que crea que Dios está y que empiece a hacer obras de la fe. A veces uno puede decir cómo, bueno, en este pasaje, en este capítulo, lo dice un poco más explícito. ¿De qué estamos hablando? ¿De obras o de fe? Porque ¿acaso no dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 18? ¿No dice que la salvación es por fe y no por obras? Entonces, ¿por qué me está diciendo que tengo que tener obras o tengo que hacer obras de la fe? Por eso el apóstol Santiago explica un poquito lo que está diciendo cuando dice: sí, vos tenés fe, yo tengo obras, mostrame tu fe por tus obras, mostrame las obras sin fe. Es necesario que usted muestre que tiene fe. ¿Tiene fe? ¿Es un hombre o una mujer de fe? ¿Le cree a Dios? ¿Le cree a Dios? ¿Quién fue que dijo así medio enojado? ¿Sí? Si le cree a Dios, ¿cree que Dios va a hacer todas las cosas que le prometió? Y si le cree a Dios, ¿por qué duda cuando las cosas no se alcanzan? ¿Por qué duda cuando no ve respuesta? ¿Por qué duda cuando ve que se tarda o parece que se tarda? Si le cree a Dios cuando Dios dijo, ¿por qué piensa que Dios se olvidó? ¿Por qué cree que no lo va a hacer? Si le cree a Dios, porque a veces le agarra el bajón y cuando le agarra el bajón decide dar un paso atrás. Créale a Dios, presente delante de Dios su vida, haga delante de Dios estas obras de la fe. Uno podría pensar, bueno, pero a mí no me alcanza la fe como para poder demostrar al mundo que Dios está conmigo. ¿Usted tiene mucha o poca fe? Uy, eso es bravo. Aunque me dijera poco estaba contento ya, pero decir mucha. ¿Fe viva o fe muerta? ¿Fe viva? Mirá que dice que la fe viva es la que tiene obras. Dice la Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 3, anote o sígame, o léalo. Romanos capítulo 12, verso 3, que el Señor repartió a cada uno de nosotros una medida de fe. No dice si es mucho, o si es poco. No dice de cuánto sea. Lo único que dice es que Dios repartió al Señor una medida de fe. Usted tiene una medida de fe. Y la medida de fe que usted tiene es lo que necesita para alcanzar el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer con su vida. Dios no da menos, Dios no da más. Dios da lo que usted necesita. La fe que el Señor puso en su corazón, la fe que Él puso sobre su vida, la fe con el llamamiento que le dio es lo que necesitas para alcanzar las cosas que Dios va a hacer con su vida. Dios va a transformar su vida si usted es capaz de creer. Dios, así como hoy digo, sanó su cuerpo, si usted lo cree, lo va a poder ver.
Si usted cree lo que Dios va a hacer en este año, lo que resta de este año, usted lo va a experimentar. Si usted creyó las palabras que se han soltado a lo largo de este año, lo habrá podido comprobar. Pero la palabra de Dios se cumple por medio de la fe. Es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que Él está. Es necesario que todas las promesas de Dios se cumplan por medio de nosotros. Estoy tirando versículos así todo rápido porque la hora se me va y quiero ir a otra historia que es un poco más larga. Pero lo que quiero es que entienda que usted tiene que hacer obras de fe. Por ejemplo, Génesis capítulo 32, versículo 22. Génesis capítulo 32, verso 22, nos cuenta la historia. Ayer me motivó mucho, estábamos hablando en la reunión de hombres, no de este pasaje, sino o el capítulo anterior, pero me motivó mucho la secuencia de la situación que vivió Jacob, un hombre llamado por Dios, un hombre bendecido por Dios, un hombre preparado por Dios, pero un hombre que sufrió de todo tipo de aflicciones y penurias, hasta que en un momento entendió cuál era el llamamiento, lo que tenía que hacer y lo que Dios esperaba de él. Un hombre que sin saber que existía la fe, tuvo que poner en práctica la fe y empezar a moverse conforme a lo que Dios había puesto en su corazón. Un hombre que en un momento, mire, le voy a leer, antes de entrar ahí, no lo busque todavía, un capítulo anterior dice, 31:41 dice, así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces. Un hombre que durante 20 años de su vida fue estafado 10 veces. Un hombre que tenía un llamamiento y una promesa de parte de Dios de ser cabeza de naciones. Un hombre que tenía llamamiento y promesa de parte de Dios que iba a ser un hombre rico, bendecido y prosperado. Y lo que vemos es un hombre que después de 20 años había estado trabajando prácticamente como esclavo, no había recibido ni tenido nada en su vida, trabajó para otro todo el tiempo y esta otra persona, su suegro, qué raro, esta otra persona lo estafó una y otra vez habiendo cambiado, dice, su salario 10 veces. Pero en ese momento, no le voy a leer toda la historia anterior, Dios lo estuvo ministrando, Dios lo estuvo hablando, Dios lo estuvo demostrando que estaba con él. ¿Usted cree que Dios está con usted? ¿Cree que Dios lo está acompañando en todo tiempo? Somos tan ameneros fáciles, che. Es tan fácil decir amén. Pero cuando llega el momento ahí, cuando está en el problema, cuando está en la crisis, ¿cree lo mismo de la misma manera? Cuando no le alcanza la plata para la boleta de la luz, ¿cree que Dios está con usted? ¿O dice Dios se olvidó? Crea, porque el Señor va a obrar en su vida bendición, restauración, prosperidad y sanidad. No mire lo que pase alrededor, no escuche a los políticos ni a los noticieros, no escuche a oficialistas ni opositores, crea solamente a la palabra de Dios. No se cuelgue de los augurios de que vamos a estar re bien o que vamos a estar re mal. No espere que tal mes, tal cosa, tal época del año, tal cosa. No escuche, no haga caso. Usted solamente crea lo que Dios dice, lo que Dios va a hacer. Porque si creemos lo que Dios dice, lo que Dios va a hacer, así va a pasar sobre nosotros. Así se va a cumplir en nuestra vida. Este hombre pasó el tiempo, pasó un momento, un montón de aflicciones, luego de 20 años, empezó a creerle a Dios. Y ahí estamos parados, versículo 22, capítulo 32, versículo 22, donde dice, se levantó, habla de Jacob, y se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Las tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Le voy a repetir estos 2 versículos otra vez antes de seguir. Entonces Jacob le preguntó al varón que luchaba con él, y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí.
Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. O sea que está diciendo, yo lo pongo un cachito sobre el tema para que no se pierda en el texto de lo que estamos leyendo, se dio cuenta que aquel que estaba luchando con él, con quien estaba trabado, aquel decía un varón al que le dijo, no te dejo si no me bendecís, se dio cuenta Jacob que era el mismo Dios, porque después dijo, vi a Dios cara a cara. ¿Me sigue? Versículo 31, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera, y para cerrar, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo, ese solamente para darle un cierre, una conclusión a la historia. Fíjese cómo había pasado este hombre luego de 20 años. Cuando una persona pasa 20 años y en 20 años solamente tiene aflicción, estafa, solamente lo usan y lo esclavizan, no tiene gana, no tiene amor propio, no tiene fuerza, no tiene capacidad de creer. Cuando usted durante los años útiles de su vida, los años fértiles de su vida, los años fuertes de su vida, simplemente lo usan, lo abusan, simplemente lo despojan, llega un momento donde yo calculo que andaría este hombre por los 45 años aproximadamente, para no exagerar mucho, ya no tendría ni fuerza ni ganas, ya querría simplemente poder terminar sus años en paz. Sin embargo, creyó una palabra que Dios le dijo, capítulos anteriores, que Dios le dijo, yo voy a estar con vos siempre. Creyó la palabra que Dios le dijo unos días antes, cuando Dios le dijo, el Señor está contigo. Y en medio de su aflicción, de su angustia, de su bajón, de su desesperación, versículo 22 dice, se levantó. Cuando usted está bajoneado, ¿le dan ganas de levantarse? Cuando usted está así todo pinchado, ¿le da ganas de levantarse? Cuando usted se siente fracasado, ¿le dan ganas de levantarse? Cuando está decepcionado, cuando lo usaron, cuando lo lastimaron, cuando lo robaron, cuando lo estafaron, ¿le da ganas de levantarse? Sin embargo, Jacob no sé de dónde juntó las fuerzas, porque ya no las tendría, y tomó una decisión. Y entonces agarró, dijo, bueno, basta, hasta acá llegamos, y se levantó. Es necesario que para que usted empiece a ver un cambio en su vida, tome, ejerza una acción, tiene que hacer algo. Llega un momento en su vida donde tiene que hacer algo. Bueno, ayer hablamos mucho de ese tema justamente entre los hombres. Llega un momento donde usted tiene que generar algo para cambiar su realidad. ¿Está conforme como vive? Haga algo ya. ¿Está conforme con la manera que vive, con lo que recibe, con lo que gana, con lo que tiene? Amén. ¿Está bien? Pero si es no, haga algo ya. Tiene que cambiar su realidad. Jacob decidió cambiar, y entonces lo primero que él hizo, dice, se levantó. Inmediatamente, fíjese que dice, se levantó él y... ¿Cómo está? ¿Está ahí o no? Poneme el 22, Iván. Se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, que significa dos suegras, imagínense. Ah, no, porque eran hermanas era una sola suegra. Y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos. Este le ganó a algunos, pero todavía no llegó al nivel del máximo que tenemos acá. Cuando usted toma una decisión, cuando decide generar un cambio en su vida, la decisión que usted toma no es una decisión solitaria. La decisión que usted toma también impacta, involucra y afecta a quienes están a su alrededor. La decisión que usted toma, sea buena o sea mala, afecta, involucra a quienes están a su alrededor. Él se cansó, su suegro lo estafó, él se levantó y tomó a sus dos mujeres y las siervas que eran las siervas de las mujeres y a sus 11 hijos y arrastró detrás de él a toda una familia. Fueron detrás de él, toma 2, 4, 11, 15 personas más él que iban a experimentar un cambio en su vida. Cuando usted decide levantarse, no es solamente un cambio para usted. Cuando usted decide levantarse, capaz que no sabe hasta dónde pueden ser transformados. Cuando usted decide levantarse, no es solamente un cambio en su interior. Familia, hijos, conocidos, tal vez compañeros de trabajo, tal vez de estudio, empiezan a ver algo distinto. ¿A cuántos de ustedes alguien le dijo, te veo distinto? Más gordo, más flaco, ¿no? Te veo mejor. A ver, ¿a cuántas le dijeron te veo más joven?
La transformación que Dios hace en nosotros no se queda en nosotros, impacta alrededor. Por eso es necesario, como dijo la pastora, que usted tome no solamente una decisión, una acción para cambiar, sino que tome una acción para impactar a los demás, que tome la decisión de afectar su ciudad, que tome la decisión de afectar su barrio. Es necesario, llega el tiempo. Hoy ya estoy hablando con alguien. Este es el momento donde usted tiene que decir, bueno, mi casa va a ser un lugar que va a impactar a mi barrio, a mi generación, a mis amigos, a mis vecinos, a mis conocidos, a los que estén cerca. Prepare su casa, porque va a traer también bendición sobre ella. ¿Quiere arreglar su casa? Esta me está cayendo ahora, ¿eh? ¿Quiere mejorar, hermosear, perfeccionar su casa? ¿Quiere hacer los arreglos que no podía hacer? ¿Quiere hacer los pisos que no podía hacer? ¿O tal vez el techo con alguna rajadura o las paredes que estuvieron mal? ¿Quiere que todo esté? ¿Quiere terminar su casa? Esa fue para los de este lado. Prepare su casa como un lugar de bendición. Abra su casa para compartir el amor de Dios, para contar lo que Dios hizo. Y va a ver que en menos de un año su casa va a estar transformada. En menos de un año la va a ver renovada, la va a ver bendecida y va a estar prosperado. Si usted lo cree, le va a pasar. Si no lo cree, embrómese. Si no lo cree, no es problema mío. Si usted lo cree, va a ver el resultado de lo que Dios va a hacer sobre su vida. Tomó toda su familia, a sus mujeres, sus siervos y sus hijos, y se levantó pasando el vado, ay, se me olvidaba, el vado de Jaboc. No está mal escrito, no dice Jacob y se equivocaron, ¿eh? El vado de Jaboc. El vado, ¿sabe qué es el vado? Un vado es la huella, por decir de cierta manera, que deja un río o un arroyo seco. Cuando hay un río o un arroyo que se secó o solamente tiene tal vez un poco de humedad en el fondo y queda ese hueco nada más, eso es un vado. El vado de Jaboc, simplemente por el lugar que estaba, que era la región que se llamaba así, llegó el momento donde él tenía que pasar y el cambio en su vida, la transformación en su vida dependía cruzar un lugar de muerte, de sequedad y de vacío. Cuando usted se decide a cambiar, no siempre la decisión del cambio, en el momento del cambio, significa transformación en bendición. No siempre significa que va a estar feliz. No siempre significa que va a haber inmediatamente el resultado. A veces cuando usted se decide a levantarse, cuando usted se decide a cambiar, lo que ve es peor de lo que tenía. A veces lo inmediato que ve es sequedad y muerte. A veces lo inmediato que ve es vacío y desierto. A veces no ve el resultado y hasta llega a pensar, ¿qué pasó? ¿Qué hago yo acá? Nada pasó, estás caminando por un desierto. Es fundamental, es necesario que caminen por los desiertos. Si nunca vivió un desierto, prepárese para vivirlo. No para estar ahí, no para sentarse en ese lugar. Usted tiene que pasar los desiertos. Jesucristo pasó un desierto. El Espíritu Santo llevó a Jesucristo a un desierto. Lo hizo pasar hambre, lo hizo pasar calor, lo hizo pasar sed. Lo hizo pasar soledad, lo hizo sentir desfallecer. ¿Acaso el Espíritu de Dios no amaba a Dios? ¿Acaso el Espíritu de Dios no amaba a Jesús? ¿Acaso quería llevarlo solamente a la aflicción? Quería sacarlo de ese lugar bendecido y en victoria. Usted pase por los desiertos y va a salir de ese lugar bendecido y victorioso. Los desiertos son lugares para fortalecer el alma. No le tenga miedo a los problemas, no le tenga miedo a las crisis cuando toma una decisión. Mire, es peor no tomar una decisión por medio de lo que vendrá a soportar la misma aflicción que está viviendo. Es peor tener que soportar esa opresión o la mentira o el abuso. Imagínese Jacob diciendo 20 años me pasó todo esto y hubiera seguido 10, 20, 30, 40 años más en la misma situación. Es peor, pero se animó a pasar por el desierto. Cuando usted se anime a pasar, cuando sale del desierto, cuando cruza el desierto, cuando llega al otro lado, se terminó el fracaso, se terminó la muerte, se terminó el abuso, empieza el tiempo de la bendición. Verso 23. Los tomó pues, ya termino, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Tomó la decisión sobre su familia, mandó su familia hacia el otro lado, y cuando los despachó para el otro lado, él se quedó, habiendo cruzado el arroyo seco, se quedó Jacob solo. Y ese momento de soledad, el momento de vacío, el momento de dolor, así como le hablo del desierto, señores míos, aproveche los momentos
en los cuales se queda solo. Disfrute los momentos en los que se siente en soledad, porque en ese momento va a empezar a pelear con aquel que va a bendecir su vida. Se le presenta a Jacob un ángel, que no le dice que es un ángel, dice él un varón. Se pone delante de él y lo empieza a confrontar. Y empieza el ángel a rodearlo y a confrontarlo. ¿Y sabe cómo? Se lo voy a decir de esta manera, a cancherearle. Y empieza a pelearle y se traba en pelea con él. Y lo quería soltar y le decía, déjame. Y Jacob le dice, no te dejo hasta que no me bendigas. Cuando usted está preparado para tomar una decisión, cuando se quiere levantar y cambiar su situación, cuando quiere ver prosperidad en su casa, cuando quiere ver restauración en su familia, cuando está pasando ese desierto, cuando decidió a dar el paso, cuando lleva a su familia, arrastra a todos los demás, no afloje, no retroceda, no ceda, no baje los brazos, no mire atrás. Trábese en la pelea con el Espíritu de Dios, diciéndole, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Pelearon, lucharon, trabaron. La única manera en que lo pudo soltar, fue cuando el Espíritu de Dios, usando al ángel, al Señor mismo, dice que descoyuntó el muslo de Jacob. ¿Qué significa esto? Que le pegó acá. ¿Le duele acá alguna vez? A ver los de... Bueno, vos sos más joven, iba a decir los de mi edad, pero bueno. ¿Sentís la articulación? Bueno, ahí. A mí a veces me pasa que llego a casa a la noche después del culto y después de haber estado así como me ve, pam, los 15 minutos que tarda el viaje en el auto, 15 minutos de estar sentado, llego a mi casa, no me puedo bajar. Me tengo que colgar del techo así para bajarme porque me empieza a agarrar todos los dolores. Le pegó el ángel acá, le dejó la pierna muerta. Por eso dice que el último versículo, que por eso la gente no come el muslo así, porque eso es lo que le pasó a Jacob. Dios le dejó una marca a Jacob que lo iba a acompañar por el resto de su vida. Uno dice, bueno, la cojera de Jacob, ¿qué significa? Lo dejó prácticamente paralítico, lo dejó una pierna inutilizada. El tipo tenía que arrastrar la pierna. Le dio una señal, Dios, a Jacob, que tenía que depender de él siempre. Le dio una señal a Jacob que nunca se iba a borrar, diciéndole, yo siempre estoy con vos. Deje que Dios trate en su vida. Deje que Dios lo marque. Deje que Dios le deje una señal. Deje que Dios le deje una huella. No tenga miedo de lo que Dios va a hacer y prepárese a depender para siempre de Dios. Lo llevo al plano de lo que le decía antes de los reyes y los feudos y todo eso. En la época medieval estaban los castillos y había todo un caserío alrededor y se levantaban las murallas y estaban las puertas de la ciudad. Lo habrá visto en algún lado, seguramente habrá visto algo así. A medida que la gente vivía más cerca del palacio, en mejor situación estaba. Los que vivían afuera de las murallas estaban en la miseria. Los que vivían entrando a las murallas estaban protegidos, alimentados, sostenidos por el rey. Los que estaban adentro del palacio, los cortesanos, los señores y las damas de la corte, vivían de fiesta en fiesta todos los días. Los que estaban más cerca del rey estaban ahí bajo su autoridad y recibían comida y riquezas y tierras y terrenos y nombres y títulos. Cuanto más cerca estaban del rey, mejor era su posición, mejor su situación. Cuanto más usted dependa de su rey, mejor va a estar su vida. Cuanto más usted dependa de él, cuanto más se acerque a él, mejor va a estar su vida. Cuanto más cerca esté de Dios, más bendición económica, más sanidad en su cuerpo, más bendición en su casa, más felicidad y alegría. Cuanto más cerca esté de Dios, más va a pasar de fiesta en fiesta por el resto de su vida, porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. La Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Como los de esa época que se la pasaban de baile en baile, de fiesta en fiesta, porque estaban adentro, en la corte, al lado del Señor. Por eso prefirió Jacob quedarse con su muslo arrastrando, pero saber que estaba seguro en la presencia del Señor. Termino ya releyendo un pedacito
y nos vamos a comprar lo que han hecho ahí atrás. Verso 27. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Yo le voy a hacer una pregunta, piénsela, contéstese, así ya nos vamos. ¿Usted cree que el ángel quería bendecir a Jacob? ¿Que Dios quería bendecir a Jacob? ¿O solamente quería pelear con él? ¿Usted cree que Dios estaba jugando con Jacob como juega el gato con un ratón? ¿Usted cree que lo que quería era simplemente verlo luchar, verlo sufrir, o que quería bendecirlo? Y si quería bendecirlo, ¿por qué no lo hizo al principio? Y si quería bendecirlo, ¿por qué no lo llamó cuando estaba oprimido, cuando estaba encarcelado, cuando estaba en angustia, cuando estaba estafado por el suegro? Y si lo quería bendecir, ¿por qué no se lo dijo de entrada y listo, que tanta vuelta, que tanta historia de cómo te llamás, que tu abuela dónde está? ¿Para qué tanta vuelta? Dios espera de nuestras vidas acción, decisión, determinación. Le repito, anóteselo por ahí, escríbalo en la Biblia si la está leyendo. Acción, decisión, determinación. Acción, decisión, determinación. Dios no te puede bendecir hasta que no decidís levantarte. Dios no te puede bendecir hasta que luego de haberlo decidido no te levantás. Dios no te puede bendecir hasta que una vez que te levantaste no avanzás. Dios no te puede bendecir si te quedás lamentándote en tu situación. Dios no te puede bendecir si solamente te quejas de lo que te pasa. Dios bendice tu vida cuando empezás a hacer obras de la fe. Prepárese para que Dios obre en su vida en este tiempo. Prepárese para abrir su casa y le digo, no espere que la situación esté lista, no espere que las condiciones se den, no espere que esté todo preparado, no espere arreglar su casa para poder recibir gente, reciba gente para poder arreglar su casa. No espere que tener para comprar las galletitas, abra su casa y las galletitas van a estar. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.